Listo. ¿Todo el mundo puede ver la presentación? Sí, Sí, sí. profe. Súper. Excelente. Muy bien. Ahora el siguiente tema es el denominado glándulas suprarrenales. ¿Vale? Como saben, iniciamos por la parte anatómica, sin duda. Las glándulas suprarrenales en conjunto tienen un peso aproximado de alrededor de 4 gramos. Bueno, entonces no es en conjunto. Cada una de 4 gramos, en conjunto serían 8 gramos, a final de cuentas. Estos en específico se van a hallar en la parte más superior de los riñones como tal y van a estar compuestas por dos porciones muy bien demarcadas como tal, bien específicas. Una es la médula suprarrenal y la otra es la corteza suprarrenal como tal, ¿de acuerdo? Médula y corteza, cada una, como veremos en las diapositivas siguientes, se encargan específicamente de segregar ciertas sustancias, ciertas hormonas que a la postre nos van a ayudar a un montón de mecanismos fisiológicos. Mencionaba entonces que las glándulas suprarrenales tienen su parte de corteza y su parte de médula, ¿cierto? También les mencionaba que cada una de estas nos iba a sintetizar y segregar a torrente sanguíneo ciertas moléculas muy interesantes y que son fundamentales, sobre todo si queremos mantener un gasto cardíaco, si queremos mantener la tonalidad del corazón, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, tener características secundarias, hablando de los andrógenos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, hablando de la médula suprarrenal, lo que nos va a apoyar es a la síntesis y liberación de adrenalina y noradrenalina, por su parte, y en el caso de la corteza, que es la otra parte, tenemos a los corticoides, en los cuales podemos subdividirlos en mineralocorticoides y glucocorticoides. Y además también tenemos la síntesis y producción de andrógenos específicamente en la zona suprarrenal. Habíamos visto que, a grosso modo, que a nivel testicular, por ejemplo, también tenemos la producción de andrógenos y lo veremos en las clases posteriores cuando veamos reproducción masculina como tal. La secreción entonces de este tipo de hormonas va a depender a su vez de ciertas zonas de la corteza, ya que esta también se puede subdividir, ¿de acuerdo? En el caso de la médula suprarrenal habíamos visto que vamos a tener la liberación, síntesis y liberación de las catecolaminas, las antes descritas, es decir, adrenalina y noradrenalina. Aquí le podemos poner catecolaminas, ¿no? Sin ningún problema. Y ya las subdividiríamos en estas dos, adrenalina y noradrenalina. Con respecto a la secreción de, de esta zona, donde tenemos la corteza, podemos tener la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular como tal, ¿de acuerdo? Esto es corteza. Imaginemos que estas tres zonas son corteza y el resto es médula, ¿de acuerdo? Y evidentemente, bueno, no sé si es evidente, pero lógicamente la parte medular debiese estar en la parte más central, ¿de acuerdo? Por eso, inclusive cuando hacemos una analogía en el español de que tenemos una situación medular es porque tenemos que ir al centro, tenemos que ir al más profundo, a final de cuentas, ¿no? Entonces, por lógica ya no se les va a olvidar histológicamente dónde está cada una de estas zonas. Médula está hasta el centro y el resto está alrededor de la misma, ¿cierto? Pero bueno, alrededor de hablando de la zona glomerular, esta en específico nos va a sintetizar y liberar aldosterona, ¿de acuerdo? Y entre la fascicular y la reticular tendrán la capacidad de sintetizar y liberar tanto cortisol como andrógenos, a final de cuentas. La corteza suprarrenal entonces nos va a apoyar a un montón de situaciones y si vamos aún más en específico como tal, de estas zonas que habíamos mencionado, la glomerular, la fascicular y la reticular, en la zona glomerular tenemos que podremos obtener de esta zona, mejor dicho, grandes cantidades de aldosterona como tal, ¿de acuerdo? A su vez, dentro de estas podemos contener la enzima aldosterona sintetasa, evidentemente para poder sintetizar la aldosterona, y de manera secundaria vamos a poder tener una contrarregulación por dos sustancias, una por la angiotensina 2 y de manera secundaria también por el ion potasio, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive hay ciertos mecanismos reguladores que tienen que ver muy directo con
la angiotensina y la aldosterona. Y en este caso tiene mucho que ver también con la parte de la tensión arterial. Quienes vayan a dar tensión arterial per se, y si ya leyeron un poquito, sabrán que estos son los mecanismos fundamentales donde actúan algunos de los fármacos antihipertensivos y que nos apoyan a poder bajar de manera secundaria la presión, pero no es el único mecanismo, ¿de acuerdo? Pero ya lo veremos en dicha clase. En el caso de la zona fascicular, en este caso tendremos dos elementos a sintetizar como tal, el cortisol y la corticosterona como tal, y en este caso va a tener una regulación directa entre lo que es el eje que ya conocemos todos, ¿no? El hipotálamo, hipófisis y finalmente la glándula o el órgano, y en este caso pues será las glándulas suprarrenales, ¿no? Y será la CTH o la corticotropina la que nos apoye a la liberación y síntesis de estos dos en general, ¿cierto? Y finalmente, con respecto a la zona reticular, aquí tendremos la secreción y síntesis de los andrógenos como tal, ¿no? Además, si pudiéramos especificar qué tipo de andrógenos son los que vamos a tener directamente supeditados a esta zona reticular, pues son dos, ¿no? Por un lado tenemos a la deshidroepiandrosterona y por otro lado también la no digan como tal. Un poco difícil de pronunciar, me parece, pero lo importante es que sepan que son estos dos tipos de andrógenos los que se encuentran ahí como tal, ¿no? Y finalmente también, en este caso, tenemos una regulación de feedback como tal, mediante la ACTH, que es la misma que actúa a nivel de zona fascicular como tal, y de manera secundaria también la hormona corticotropa, específicamente el estimulador de andrógenos, son los que nos van a apoyar a que sí o sí se pueda sintetizar y posteriormente secretar los andrógenos. Con respecto a toda esta funcionalidad de las hormonas corticosuprarrenales, se requiere sí o sí la presencia de colesterol para poder sintetizar de manera directa a los diferentes esteroides, ¿de acuerdo? A los corticosteroides, per se, a los mineralocorticoides, ¿de acuerdo? Y se sabe que el 80% de dicho colesterol y específicamente cuyas características sean de baja densidad, porque sí, supongo que ya habrán leído un poco, y si no, pues nos enteramos hoy que LDL es estas moléculas lipídicas de baja densidad, ¿no? Y finalmente, y bueno, si tuviéramos una H sería de high, ¿no? Entonces de alta densidad. Al final de cuentas, la síntesis de estas hormonas córticos suprarrenales se van a dar en dos orgánulos específicos a nivel celular de estas porciones suprarrenales, ¿de acuerdo? Una es a nivel de mitocondrias y la otra es a nivel de retículo endoplasmático. Entonces, estos orgánulos, si se fijan, son bastante importantes en todas las células, a final de cuentas, porque no solamente nos van a apoyar a la síntesis de aminoácidos o a la síntesis de ATP, sino también nos apoya a la síntesis de manera secundaria de ciertas sustancias importantes para el organismo. Esto es bien interesante, es como tratar de resumir en un solo esquema de dónde procede la aldosterona, de dónde procede el cortisol y dónde proceden, por ejemplo, estas hormonas androgénicas como tal de la zona reticular, pero si se fijan, la importancia del colesterol como tal, o sea, uno a veces sataniza el colesterol y la realidad es que sin él no tendríamos un montón de cosas en el organismo, ¿cierto? Inclusive a nivel celular, la conformación estructural de las mismas no podría suceder si no tuviéramos las presencias de los lípidos, a final de cuentas, ¿no? Y bueno, el colesterol requiere de un montón de enzimas y de ir pasando los productos de estos procesos enzimáticos a las diferentes zonas, ¿cierto? Podemos pasar desde la zona glomerular, posteriormente la zona fasciculada o fascicular y finalmente la zona reticular, dependiendo de lo que el organismo requiera, ¿cierto? Entonces, el colesterol, a final de cuentas, tiene 1, 2, 3, 4 procesos previos antes de sintetizar la aldosterona como tal. Y si se fijan, tenemos un montón de enzimas también muy específicas que van a deshidrogenar, van a hidroxilar 2 veces. Y finalmente, aquí está la hormona que habíamos hablado, ¿no? Que también es súper importante. La aldosterona sintetasa para, a final de cuentas, tener la aldosterona.
Ahora bien, en las diapositivas anteriores solamente teníamos que requeríamos la presencia de aldosterona sintetasa y aldosterona como tal. Son importantes, sí, pero ya nos podemos percatar de que no es tan sencillo el llegar a tener la aldosterona. Pero bueno, antes de que tengamos todo este proceso de que el colesterol primeramente se transforma en pregnenolona y luego en progesterona y luego en 11 desoxicorticosterona y luego corticosterona y luego en aldosterona, previamente todo esto, si es que requerimos aldosterona, está perfecto, ¿no? Pero si lo que queremos es cortisol, tenemos dos vías, es decir, podemos tener la presencia del primer paso bioquímico, metabólico como tal, del colesterol a la pregnenolona, y este pasando con el apoyo de esta 17 alfa-hidroxilasa, convertirla en 17 hidroxipregnenolona, ¿no? Pero esto ya sería en la zona fasciculada. Y posterior a esto, esta tiene la capacidad de transformarse en 17 hidroxiprogesterona, ¿de acuerdo? Y finalmente, este no es hidroxi, es ideoxiprogesterona, ¿de acuerdo? Entonces, es el gran cambio como tal. Y a final de cuentas, si seguimos por ese mismo patrón bioquímico como tal, podremos tener primero el 11 desoxicortisol y finalmente el cortisol como tal, ¿no? Pero lo importante de esto es que todo derivó del colesterol inicialmente, ¿de acuerdo? Y este mismo, ya sea el 17 hidroxipregnenolona o la 17 idioxiprogesterona, como tal, en este caso, podemos tener mediante la 17,20 liasa o la 17,20 liasa, que son prácticamente la misma eh, enzima como tal, pero aplicada a dos diferentes compuestos químicos como tal, podemos tener el precursor de la androstenediona, que sería el deshidroepiandrosterona, o una vez que ya se transforma de manera secundaria en la zona reticular, tener el segundo tipo de andrógeno, que se va a estar siendo sintetizado a nivel de glándulas suprarrenales. No sé si alguien pudiera decirle quién tiene el micrófono. Cierra, por favor. No alcanzo a ver quién es desde la pantalla, pero sería cool que pudiera hacerlo para poder escucharnos todos, ¿vale? Ok, ¿alguna duda con respecto a que derivado del colesterol podemos tener los tres tipos de hormona y que de una se puede pasar a la zona fasciculada y de este a la zona reticular y tener finalmente los andrógenos? ¿O quedó claro con el esquema? Ah, sí está claro. Súper, gracias. Y bueno, habíamos dicho que podemos tener también la síntesis de los corticoides como tal, ¿no? Que pueden clasificarse en mineralocorticoides y glucocorticoides, y de estos hay un montón, ¿no? Si nos vamos a los dos que tenemos inicialmente como tal, la aldosterona y el cortisol, la aldosterona sí o sí va a estar determinada como un mineralocorticoide, pero si se fijan, y el resto, ¿no? Pero el cortisol va a tener la capacidad de poder clasificarse tanto en mineralocorticoide, aquí lo tenemos, pero también por sus características ser clasificado como un glucorticoide. De estos, me parece que de los más comunes, sobre todo que pudieran haber escuchado, leído o inclusive que alguna vez les han administrado, en algún punto de su vida por algún proceso inflamatorio importante o algún tipo de reacción alérgica importante, pues bueno, tenemos a la prednisona, a la metilprednisolona y a la dexametasona. De hecho, estos tres fármacos o sustancias como tal son de las que más utilizamos en urgencias para este tipo de procesos que les mencionaba. Cuando tenemos, imaginemos, un brote agudo de una enfermedad reumática, hablemos de artritis reumatoide, de lupus, de espondilitis anquilosante, todo ese tipo de dolores pueden apoyarse de la utilización de prednisona, metilprednisolona o dexametasona para limitar el proceso inflamatorio mucho antes de que se produzcan las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, ¿de acuerdo? Es decir, antes de que suceda la transformación del COX-1 y COX-2, y esto tiene que ver mucho con la transformación del ácido araquidónico en ese orden, de manera ascendente como tal, pero es importantísimo que sepan que son muy importantes y que a final de cuentas pueden ser utilizados inclusive de manera exógena si se requiere como tal.
Otro de los usos que podemos darle a estos últimos tres son en aquellos pacientes que tienen un proceso alérgico importante. Imaginemos un proceso en el que una reacción medicamentosa fue tan importante que lo que produjo de manera secundaria fue un síndrome de Steven Johnson, ¿de acuerdo? Una reacción súper exacerbada, una reacción medicamentosa y que produce, no sé si alguna vez habían escuchado del síndrome de Steven Johnson, pero yo antes pensaba, y a lo menos la literatura nos mencionaba que era una entidad poco común, esa es la realidad, y que quizás en nuestra vida médica, si no nos dejábamos a urgencias o aunque nos dedicáramos a urgencias, quizás íbamos a ver en nuestra vida, no sé, unos dos como tal, porque insisto, entiendo eso porque no es tan raro, y la realidad es que en estos 7 meses que llevo en la residencia he visto cuatro, entonces es muy interesante y habla de dos cosas. O Tlajomulco tiene cierta predisposición a presentar síndrome de Sjögren, que es una posibilidad epidemiológica, o dos, ha habido cambios en los paradigmas médicos y el síndrome de Sjögren ya no, de Sjögren, no, de Steven Johnson, perdón, ya no es tan poco común y cada vez tenemos mayor susceptibilidad a los medicamentos. Y también es una explicación lógica. ¿Por qué razón? Porque evidentemente hemos abusado a lo largo de toda la vida y de los medicamentos de libre compra, ¿cierto? Y eso hace que de manera secundaria podamos tener este tipo de reacciones, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes traten de ser siempre de los que, pues, no permitan que sus familiares se automediquen, ¿no? Oriéntenlos y creo que es parte de esto lo que están acá, ¿no? Para apoyar a las personas y curarlas y prevenirlas, etcétera, ¿no? Y parte de la prevención y todo esto es enseñarles, ¿no? Educación médica con respecto a que no se automediquen, no está cool. Para evitar un síndrome de Steven Johnson, que también está muy grave como tal, y las personas pueden morir con Steven Johnson. Porque imaginen que crean como ampollas, ámpulas, que después se convierten en ámpulas hemorrágicas, y no solamente a nivel de la dermis, sino también en mucosas. Imaginen sangrar a nivel de esófago, a nivel vaginal, a nivel anal. O sea, es una cosa que pudiera verdaderamente ser peligrosa en todo sentido, ¿no? Entonces, tratemos de no utilizar fármacos sin mal, ¿vale? Estas hormonas que se van a sintetizar para poder llevar a una circulación sistémica como tal, requieren de unirse sí o sí a proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado el cortisol, ¿de acuerdo? Y el aldosterona. Del 90 al 95% de dicho cortisol se van a unir a estas proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Y solamente el 60% de aldosterona circulante va a ser la que se ponga también directamente con las proteínas plasmáticas. Regálenme 5 segundos, por favor. Tengo una llamada. Regálenme unos segundos, por favor. Listo. Muy bien, entonces, saber que antes de que se puedan fijar a las proteínas plasmáticas como tal, estas hormonas córticos suprarrenales se van a metabolizar sí o sí a nivel hepático como tal, ¿no? Y esto se va a derivar o va a estar supeditado con la presencia de ácido glucrónico y en menor medida con la formación de sulfatos. Específicamente con respecto a la cantidad que vamos a tener en promedio tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides, la aldosterona en general a nivel de torrente sanguíneo vamos a tener 6 nanogramos por cada 100 mililitros, ¿de acuerdo? Y dado que tiene una excreción a nivel renal, esta se va a secretar de 0,15 miligramos durante todo el día, ¿de acuerdo? Y por otra parte, el cortisol, que va a tener mucho más características, como habíamos mencionado
de tipo glucocorticoide, aunque pudiera también ser clasificado como mineralocorticoide, el cortisol como exponente de los glucos, si se fijan, prácticamente es el doble en cantidad a nivel sanguíneo. Son 12 nanogramos por cada 100 mililitros y va a tener una mayor secreción como tal, 15 miligramos como tal cada 24 horas. Es decir, se requiere mucha acumulación del mismo, pero también va a haber una eliminación bastante importante de este. La aldosterona como tal, entonces, y por lógica, será el mayor exponente de los mineralocorticoides, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque es el que va a tener el 90% de la actividad de esa subfamilia o de esa subclasificación, ¿de acuerdo? Ya sabemos que es derivado de las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Y su función más importante de la aldosterona, sin duda va a ser el de apoyarnos a la reabsorción de sodio como tal, y a la vez que reabsorbe sodio, también va a liberar y va a apoyar a que se elimine vía renal eh, bastante cantidad de iones potássicos. ¿De acuerdo? Todo esto en las paredes de los túbulos renales. Eso significa que si hay mayor presencia de aldosterona y también hay mayor reabsorción de sodio a nivel renal, evidentemente también tendremos mayor reabsorción de agua y eso apoyará a que haya un aumento en el nivel de torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Respecto a la regulación, ya sabemos que se requiere sí o sí del eje hipotálamo, hipófisis, glándula como tal. Vamos a ver si esto se forma. Lo tenemos al revés, pero bueno, ahorita lo explico. Tenemos sin duda el hipotálamo, que tendremos la segregación de la CRH inicialmente, que va a ir a estimular a la hipófisis como tal. La hipófisis liberará a su vez la hipófisis anterior, la ACTH, la cual dará estimulación de manera secundaria a la glándula suprarrenal y de manera secundaria entonces ya tendremos la liberación de las diferentes hormonas, cortisol, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, sabemos entonces que la ACTH que está supeditada directamente en la hipófisis, previamente va a estar, y si quieren anotar los nombres, por supuesto que ya nos apoyaría a que tuvieran como un conocimiento mucho más específico de cada una de las sustancias que van a estar actuando para poder estimular el resto de estos ejes como tal, pero la CRH es denominada la hormona liberadora de corticotropina, ¿cierto? La CRH es la primera que está, la CRH. Posteriormente la ACTH, que si la tradujésemos al español sería la adrenocorticotrofina como tal, y finalmente tendríamos ya la liberación de los diferentes tipos de hormonas superiores, ¿no? Es muy sencillo porque pues ya se han hecho expertos en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, entonces todo está regulado con feedback negativo. Por lógica, entenderíamos que de la liberación de estas hormonas, como por ejemplo cortisol, pudiéramos, aunque este esquema no lo tenga, ¿cierto? Lógicamente, como hemos aprendido, habría una flechita para acá y habría una flechita para acá, ¿cierto? Donde haríamos el feedback negativo para que no haya más estimulación de la hormona liberadora de corticotropina y en este caso también para que no haya más liberación de adrenocorticotropina como tal. ¿Okay? Y bueno, en este caso también la regulación de este tipo de hormonas como tal tiene que ver mucho con la cantidad de potasio a nivel sérico. ¿Por qué razón? Habíamos visto en la diapositiva anterior que la aldosterona nos apoya a la secreción importante de potasio vía renal. Si tenemos una elevación a nivel de potasio en sangre, pues evidentemente tendremos mayor liberación de aldosterona y tendremos más eliminación vía renal de potasio. Por eso es que es importante en su regulación, ¿cierto? Si ya llegamos a la homeostasis, a unos niveles adecuados de potasio, pues evidentemente ya no necesitamos que se siga produciendo aldosterona y por tanto ya vamos a tener mayor liberación o excreción, mejor dicho, del potasio vía renal, ¿cierto? Y saber, y esto es de lo que les hablaba con respecto a la tensión arterial, está el sistema renina-angiotensina aldosterona, el cual nos apoya sí o sí a la recaptura de sodio, a la recaptura, la absorción de agua y por tanto aumento de volumen
a nivel circulante de torrente sanguíneo, se redistribuye y hay un aumento de la frecuencia de la tensión arterial, mejor dicho, y también de la frecuencia cardíaca, porque el gasto cardíaco crece. Y aquí está, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se requiere inicialmente un aumento de la angiotensina 2 en específico, lo cual va a producir que de manera secundaria exista una estimulación de la secreción de renina inicialmente. Esto donde se va a llevar a cabo en las células granulares del aparato juxtaglomerular renal. Deben de tener como bien claro de qué estirpe celular se trata, en el cual vamos a tener la síntesis y liberación de la renina. Específicamente, repito, células granulares del aparato juxtaglomerular, a esto a nivel renal, ¿cierto? Y en este caso, para que pueda darse esta activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona per se, se requiere una disminución de la presión de la perfusión renal, cambios en la composición de líquido tubular en la mácula densa y finalmente también estimulación de los nervios simpáticos renales. Si esto está presente, entonces podemos tener la estimulación de dicho sistema. En cuanto a la regulación, tenemos a la renina, que ya hemos visto de dónde se sintetiza, en qué estirpe celular, y este es considerado una enzima proteolítica, ¿de acuerdo? Lo cual va a caracterizarse y nos va a apoyar a que el angiotensinógeno se pueda convertir en angiotensina 1. Posteriormente, la angiotensina 2, derivado de la enzima convertidora de angiotensina 2, va a poder apoyar a la de aldosterona como tal. Estos requieren diferentes mecanismos, por ejemplo, saber que la angiotensina inicialmente se puede producir a nivel suprarrenal como tal y posteriormente viajar a pulmones, y a pulmones es donde se transforma en angiotensina 2 y entonces, solo entonces nuevamente pasa a torrente sanguíneo y es donde actúa para posteriormente liberar la aldosterona una vez que se sintetiza en glándulas suprarrenales, ¿de acuerdo? El sodio también sabemos que va a incrementar el volumen plasmático, ¿cierto? Porque si tenemos mayor sodio, tenemos mayor absorción de agua y por eso tenemos mayor volumen plasmático, así de simple y así de lógico. Si esto sucede, vamos a tener de manera secundaria una disminución del tono simpático renal y también vamos a tener una disminución de la producción de renina y angiotensina. ¿Por qué razón? Porque no necesitamos que haya mayor producción de aldosterona de manera secundaria. Si sabemos que el eje es renina, angiotensina, aldosterona y la aldosterona nos apoya de manera secundaria, nuevamente repito, a la absorción de sodio y por tanto a la recaptura o a la absorción de agua y esto aumenta el volumen a nivel plasmático y eso va a aumentar más la presión arterial, entonces ya no lo necesitamos y por eso es que disminuye la producción sí o sí de estas dos compuestos como tal. Por tanto, disminuye, ya vimos, angiotensina 2, porque si disminuye la 1 va a disminuir la 2 de manera secundaria. Eso es un hecho, ¿de acuerdo? Y lo que va a aumentar es el factor natriurético como tal. Y en este caso, si existe el factor natriurético auricular, vamos a tener una disminución, sí o sí, de la secreción de aldosterona y vamos a tener de manera secundaria un aumento de la excreción a nivel de riñón, tanto de sodio como de agua, porque ahora tenemos el efecto contrario, ¿cierto? Si sale sodio, también se va a llevar el agua junto con este ion, ¿cierto? Y entonces esos son como los mecanismos contrarreguladores. Si tenemos una disminución de la TA, evidentemente no tendremos un aumento, sino una disminución del factor natriurético, y tendremos una disminución de la excreción renal de sodio, por tanto de agua, y eso conllevará una retención importante de los mismos para tratar de que no haya una depletación del volumen y por tanto no haya una depletación de la tensión arterial. Y aquí está. Tenemos, por ejemplo, una reacción enzimática, ¿de acuerdo? Todo esto derivado de la secreción de renina a nivel de las células juxtaglomerulares de la mácula densa, ya habíamos visto que es donde vamos a tener la síntesis inicial de todo este proceso como tal, y sobre todo si tenemos, por ejemplo, una concentración baja de sodio o una concentración baja de volumen. Estos dos situaciones, ya sea la concentración baja de sodio y la concentración baja de volumen, van a activar a la mácula densa, lo cual va a hacer que a nivel de las células glomerulares exista la secreción de renina como tal, ¿de acuerdo? También vamos a tener la liberación a nivel hepático, porque no solamente a nivel
de toda la parte suprarrenal vamos a tener renina, sino, o a nivel renal, vamos a tener la liberación de renina, sino una pequeña parte que nos va a apoyar en cantidad de angiotensinógeno, lo vamos a hacer a nivel hepático, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener inicialmente ya renina, que puede ayudarnos a la liberación y la transformación de angiotensina y la liberación directamente de angiotensina 1 por el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos como tal van a pasar a torrente sanguíneo, teniendo ya la producción del angiotensinógeno, angiotensina 1, ¿cierto? Porque recordemos que para tener angiotensina tenemos que tener previamente angiotensinógeno. Entonces, la renina va a ser la que nos apoya a la transformación del angiotensinógeno a angiotensina 1, ¿cierto? Entonces, por eso es que más o menos esa reacción estaría en esta zona como tal. Se vierte hacia torrente sanguíneo y entonces ya tenemos por dos partes. Por la parte renal, la angiotensina 1 y por la parte hepática, la angiotensina 1 como tal. Este se va a dirigir hacia la zona pulmonar, como os había dicho. Tenemos una nueva reacción enzimática donde tenemos la enzima convertidora de angiotensina, donde tendremos de angiotensina 1, la convertiremos en angiotensina 2 como tal. Este puede ya directamente actuar como un vasoconstrictor a nivel vascular periférico, ¿cierto? Y este no va a ser su único efecto de la angiotensina 2, sino también de manera secundaria puede y va a activar a la corteza suprarrenal para secretar aldosterona. Si se secreta aldosterona, entonces ya a nivel de los túbulos renales como tal, tendremos una estimulación de la reabsorción de sodio como tal, esto sobre todo en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿de acuerdo? Y si esto sucede, entonces de manera secundaria tendremos también una recolección y una reabsorción de agua a través de las acuaporinas, y si esto sucede, como ya les había mencionado, tendremos una redistribución y un aumento del volumen para poder de cierta manera restituir la homeostasis que vino desde acá, ¿cierto? Habíamos visto que inició todo con un bajo flujo o una baja concentración de sodio, ¿cierto? Lo cual se resolvió en homeostasis hasta el final, ¿cierto? La aldosterona apoyó a que hubiera más sodio, por el bajito sodio, y apoyó a que hubiera más agua, es decir, mayor volumen, porque había poquito volumen, ¿cierto? Entonces, si se fijan, es complejo, pero es interesante. No me parece difícil, solo me parece profundo al final de cuentas. Y es una secuencia lógica. Nuevamente, tenemos poca concentración de sodio, poca concentración de agua. Esto a nivel de la mácula densa se activa, los sensores como tal. Esto va a hacer que se libere la renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, que estaría aquí. A nivel hepático también esto va a hacer que se libere el angiotensinógeno para tenerlo directamente acá y tener angiotensina 1. Luego esta angiotensina 1 se va a los pulmones mediante una reacción enzimática en la enzima convertidora de angiotensina 2, el efecto vasoconstrictor, estimula cortezas suprarrenales, síntesis y liberación de aldosterona, recaptura de sodio y por tanto reabsorción de agua. No sé si quedó claro el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es súper importante, súper divertido. Sí. Excelente. Genial. Los efectos entonces fisiológicos como tal, por ejemplo, de una deficiencia de mineralocorticoides, por supuesto una pérdida renal intensa de cloruro de sodio per se, y también si perdemos sodio de manera secundaria tendremos un aumento de los niveles séricos de potasio y tenemos una hiperpotasemia como tal, ¿no? O hipercalemia dependiendo de dónde lo vean, pero hipercalemia con K, ¿no? De potasio. Si existe un exceso de aldosterona, entonces tendremos un aumento del volumen de líquido extracelular y, por supuesto, un aumento de la presión, por los mecanismos que ya vimos, ¿no? Si aumenta el volumen circulante, aumenta la presión, ¿de acuerdo? Habrá poco efecto sobre la concentración de sodio plasmático porque se va a diluir, en cuentas, y de manera secundaria, que es como efecto contrario, tendremos una liberación excesiva de potasio, tendremos una hipopotasemia donde podremos tener parestesias y debilidad muscular, ¿de acuerdo? Y si hay un déficit de aldosterona, el efecto contrario, una inducción directa de un aumento en las concentraciones séricas de potasio, ¿de acuerdo? Y como hemos visto, inicialmente podemos tener espasmos musculares, ¿de acuerdo? 2, arritmias cardíacas, que lo hemos visto en varias clases, y tercero, una toxicidad cardíaca importante, en la cual podemos tener un paro cardíaco sin duda.
Entonces, la aldosterona tiene un montón de efectos y van a estar supeditados en ese sentido, ¿de acuerdo? Tenemos aldosterona que va a estar derivado de este eje hipotálamo hipófisis glándula, ¿cierto? Desde el sistema nervioso central con la CRH, ACTH y la aldosterona, el sistema renina-angiotensina, aldosterona per se. En este caso se requiere la presencia de colesterol para que sí o sí se puedan producir la aldosterona, ¿cierto? El potasio también tiene que ver si está aumentado, está disminuido y vamos a tener la presencia de aldosterona. También si existe mayor aumento en el metabolismo hepático, podemos tener liberación de aldosterona como tal. Si tenemos daño a nivel renal y que es donde se produce muchos de estos procesos que vimos en la diapositiva anterior, por supuesto que vamos a tener cambios específicamente en la celularidad renal como tal y llegar inclusive hasta la fibrosis. Si está la presencia de aldosterona, podemos tener cambios en la resorción de sodio y agua y por tanto también en las pérdidas de potasio y magnesio, pero sobre todo de potasio, ya lo vimos, ¿cierto? Tendremos alteración en la función de los vasoreceptores para la vasoconstricción derivado de la presencia de aldosterona per se, ¿cierto? Si existe una disfunción endotelial y estrés oxidativo, también vamos a tener elevación de aldosterona de manera secundaria. Si hay daño vascular y fibrosis, por más que exista la presencia de aldosterona, muy probablemente la vasoconstricción será difícil de realizar como tal. Mismo caso con los efectos trombóticos, si está bloqueado el lumen del vaso sanguíneo, la aldosterona no va a poder actuar para hacer su vasoconstricción y su efecto fisiológico general. Y evidentemente, por otra parte, si tenemos la presencia de aldosterona y si vimos que esta está relacionada directamente con el ion potasio y el potasio va a poder afectar con arritmias, si hay arritmias puede existir un paro cardíaco, eso por supuesto que puede causar isquemia y si hay isquemia puede causar una remodelación por la fibrosis causada secundaria a todo este proceso. Entonces, si se fijan, aldosterona es súper importante y tiene que ver con un montón de cosas a nivel cardíaco, a nivel renal, ¿cierto? Entonces, es súper importante. El mecanismo de acción tiene un proceso en el cual va a tener la característica de ser liposoluble en las membranas de tipo celular. Tiene una proteína receptora muy específica mineralocorticoides, ¿de acuerdo? Lo cual va a hacer que se cambie internamente y molecularmente toda la configuración denominada estereomolecular como tal, y entonces esto, que estaría aquí, esta aldosterona se pega a su receptor específicamente de mineralocorticoide denominado MR como tal, va a cambiar la configuración interna como tal y tendremos un complejo aldosterona receptor como tal, aquí está, ¿cierto? Que va a tener sí o sí ahora la capacidad de llegar al núcleo como tal y entonces poder empezar a inducir la producción y síntesis de ARN mensajero y esto de manera secundaria va a apoyar como segundos mensajeros a que pueda existir la activación a nivel mitocondrial de la producción de ATP, que se puedan activar los canales dependientes de sodio y que también se pueda activar la bomba sodio-potasio ATPasa como tal, ¿de acuerdo? Por estas proteínas transportadoras derivadas de la síntesis de la ARN mensajero. Si se fijan, aldosterona tiene efectos en un montón de lados, pero para poder entender cómo se activa en este caso la bomba sodio-potasio ATPasa que vimos en clases iniciales como tal y las activaciones dependientes de sodio, específicos de sodio, para que esto se pueda dar y se puedan activar, se requiere de la aldosterona, ¿cierto? Entonces, tenemos la aldosterona normalmente, se fija su receptor, el complejo receptor aldosterona es el único que tiene la capacidad de ir a activar al núcleo para que haya síntesis del ARN mensajero que pueda dar pie a estas proteínas transportadoras que van a ser segundos mensajeros para apoyar a la mitocondria a liberar ATP, para que tengamos ahora sí todo el complejo sodio potasio ATPasa y también la activación de los canales de sodio específicos. ¿Dudas con respecto al mecanismo molecular? Creo que es sencillo, ¿no? Pero es entendible a fin de cuentas. Entonces directamente la aldosterona interfiere en la síntesis proteica de las células para que éstas puedan producir, bueno, para que éstas puedan, bueno, es que es más curioso que realmente haga que pueda llegar al núcleo y hacer que produzca las
ARN mensajero que produzca las proteínas que se encargan ¿cómo era ahí? Se me Sí, olvida sí, no hay esa ningún, parte. sí, no hay ningún problema. Entonces, derivado del ARN mensajero, evidentemente vamos a tener la síntesis de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos forman polipéptidos y los péptidos proteínas, ¿no? Estas son denominadas proteínas transportadoras, que son segundos mensajeros que van a poder activar a la bomba sodio-potasio ATPasa, a la formación de ATP para esta misma bomba de manera secundaria, porque sabemos que sin el ATP la bomba sodio-potasio ATPasa no funciona, y también para la activación de la apertura de los canales de sodio como tal, para que tengamos ya sea una liberación o una reabsorción del mismo de manera secundaria. No sé si quedó ahora más claro. Entonces por eso la función de la aldosterona es, o sea, influye en todos los factores que nos había dicho, no solo pues en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exacto, sino también en la recaptura de sodio, liberación de potasio, etcétera, para poder regular de manera secundaria también la tensión arterial, pero todo derivado del volumen plasmático. No sé si quedó ahora ya más claro. Sí, ya entendí por qué está mucho más importante de lo que... La segunda hormona que tenemos es el cortisol. Esta es la hormona glucocorticoide que va a tener la mayor cantidad de actividad, se significa en un 95% de todos los glucocorticoides como tal. Nos apoya el control del estrés. Les había mencionado que es fundamental para la reducción de procesos inflamatorios como tal. También ayuda a la regulación del sistema inmunológico. Si esta está presente, también nos apoya el metabolismo de proteínas y grasas, además de carbohidratos, regula los niveles de glucosa. De hecho, está bien descrito que los pacientes que tienen grandes cantidades de cortisol o cuando se les administra grandes cantidades de glucocorticoides a los pacientes como tal, tienen un aumento del metabolismo de nuevo de la glucosa y tiene importante hiperglucemia de manera secundaria. Y también, si bien no es como la aldosterona directamente, también el cortisol puede apoyar a la presión arterial y el manejo de la misma. ¿De acuerdo? De hecho, si se fijan y si recuerdan en la clase de ciclo circadiano, había un momento a lo largo de todo el día y dependiendo de cada uno de nosotros, de nuestras actividades en las que tenemos un mayor flujo de cortisol, porque al final de cuentas requerimos sí o sí de disminuir el estrés que tenemos de todo el día, necesitamos que nuestro sistema inmunológico funcione, necesitamos obtener recursos energéticos derivado del metabolismo de todos estos componentes, ¿de acuerdo? La homeostasis de la glucosa, la regulación de la presión arterial, ¿cierto? Y todo esto nos es apoyado por el cortisol. Por eso también es tan importante y me parece que el tema de glándulas suprarrenales lo es en demasía. Como tal. No significa que los todos son importantes, pero me parece que esto, si se fijan, está prácticamente supeditado a todo el organismo. Entonces, sí, Adriana. Que un exceso de cortisol, por lo mismo supongo que porque ayuda a metabolizar las proteínas, podría causar que hubiera una pérdida muscular. Totalmente. Uno de los trucos para perder masa muscular es como tener un exceso de cortisol, sobre todo estas competencias que tratan de un peso los boxeadores y demás, usan hormonas no solamente para crecer masa muscular, sino también se pueden utilizar hormonas para reducir masa muscular como tal, ¿de acuerdo? No es recomendable definitivamente, pero sí es un hecho que tiene toda la lógica del mundo, sobre todo por este aumento del metabolismo proteico, carbohidrático. Entonces vamos a tener, si seguimos como en ese mood, por supuesto, inclusive un estado de caquexia total en los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, sí, definitivamente es un hecho. Gracias por el comentario, Adriana. El cortisol, en todo caso, se va a fijar de entre el 90 y el 95% a proteínas de tipo plasmático. Y en este caso vamos a tener un tipo de proteína muy especial, que es la única en la que se va a fijar el cortisol, que es denominada globulina fijadora de cortisol, o su nombre corto es transcortina. Cualquiera de los dos es correcto. Esto, si sucede de buena forma, es decir, si todo está bien y todo se fija entre el 90 y el 95%, lo que va a suceder es que va a reducir la velocidad en que el cortisol va a ser eliminado, teniendo entonces que el cortisol, si se fija esta globulina
muy específica, su vida media va a ser entre 60 a 90 minutos. Esto en contraste a la aldosterona, que se fija a proteínas plasmáticas, sí, pero no tiene una transportina que sea muy específica de sí misma. Entonces, su vida media va a ser reducida y solamente vamos a tener 20 minutos de vida media como tal de la aldosterona, ¿cierto? Y habíamos dicho que el cortisol, si bien es el exponente máximo de los glucocorticoides, también tiene actividad específicamente de mineralocorticoide y por eso puede apoyar de manera secundaria a la regulación de la tensión arterial de igual forma. En cuanto a la secreción, se sabe que está supeditada a la zona fascicular de la corteza suprarrenal, inicialmente como tal, ¿sí? Y está derivada nuevamente del famoso eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿no? A través de la RH y lo de la ACTH, etc. ¿Cuáles van a ser las concentraciones séricas normales de esta hormona? 12 microgramos por cada 100 mililitros de sangre. Y en este caso, su tasa de secreción va a ser 15 a 20 miligramos por día como tal. Y otro de los sinónimos que tiene el cortisol es la hidrocortisona. Inicialmente de una excitación a nivel hipotalámica por los diferentes tipos de estrés. Es decir, si nos estresa, que ya pronto viene el segundo examen de fisio, vamos a tener una liberación importante de cortisol como tal, rápida y activa como tal, ¿de acuerdo? Y depende de si esto se perpetúa y luego decimos que tenemos mucha tarea, y tenemos muchas instituciones, y tenemos exámenes, y tenemos a la pareja, y tenemos el empleo, etcétera, bla, bla, bla. Todo eso provoca estímulos estresantes de manera constante, lo cual hace que el cortisol se mantenga siempre a niveles elevados y entonces permanezcamos en un proceso de estrés crónico. Y habíamos visto que la presencia de este tipo de hormonas como tal también apoyan a que exista mayor estrés oxidativo. Entonces, no solamente vamos a tener estrés mental, sino también estrés a nivel celular, lo cual también es bastante importante. Y por eso es que en muchas de las ocasiones las personas que sufren de mucho estrés y demás tienden a multivitaminarse y tomar estos antioxidantes y se sienten mejor. Claro, porque estamos tratando de eliminar este estrés oxidativo derivado del estrés general, derivado de la presencia elevada de cortisol como tal. Se oye muy trillado, pero la realidad es que hay una frase que me encanta en el Vox Populi y que luego me la dice mucho a mí y es relájate un chingo. Creo que relajarse un chingo funciona para no tener estos excesos importantes de cortisol como tal. Así que ese consejo apliquémoslo todo, ¿vale? En la medida de lo posible. El efecto fisiológico entonces de esta situación, habíamos visto que puede producir una glucogenia a nivel hepático de forma aumentada, movilizando entonces los aminoácidos que se encuentran en otros tejidos fuera del hígado como tal, reduciendo de manera secundaria la utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si esto sucede, también tendremos una reducción de la translocación de los transportadores de glucosa, específicamente los GLUT4, a nivel de membrana celular. Entonces, si vamos sumando todo lo que hemos aprendido, también el cortisol tiene que ver con la presencia o no adecuada de los GLUT4, ¿no? Habíamos hablado y se hizo la pregunta de que en qué casos también podría haber una afectación a nivel de los transportadores de glucosa, los GLUT4, pues aunado a lo que se mencionó, pues también el cortisol tiene que ver un montón con este tipo de procesos, ¿no? Si no tenemos esa translocación y no se fijan a la membrana celular los GLUT4, que son los principales que van a tener el transporte e internalización de la glucosa, entonces la glucosa va a estar circulando a nivel sanguíneo y esto lo que va a hacer es que se produzca mayor glucógeno a nivel hepático y se almacene ahí en el hígado, lo cual tampoco es lo más sano posible como tal.
Por eso hay que cuidarnos bastante y hay que estarnos midiendo nuestros niveles séricos de cortisol para evitar este tipo de situaciones. Entonces, si seguimos como en ese mood como tal, va a haber un descenso de los depósitos de proteínas en prácticamente la totalidad del organismo, que es parte de lo que decía Adriana, es decir, podemos tener un proceso de caquexia proteica como tal, si tenemos niveles elevados de cortisol como tal, prácticamente en todo el organismo, sobre todo masa muscular, y donde vamos a tener el último almacén, donde vamos a tener la última parte de reserva proteica va a ser en hígado. Entonces, ese tiende a respetarlo prácticamente hasta el final, mientras tenemos esta degradación y descenso de los depósitos proteicos en el resto de los estirpes celulares. Si esto sucede, vamos a tener una sobrecarga en el trabajo hepático, porque evidentemente, si todo es feedback y todo trata de llegar a la homeostasis, como prácticamente de eso se trata todo el curso de fisiología, ¿cierto? Entonces, el órgano último que va a estar respetado, que es el hígado, va a tratar de compensar y va a tratar de llegar a la homeostasis lo mejor que pueda, ¿cierto? Y va a tratar de empezar a producir proteínas a nivel hepático. Y entonces va a llegar un punto en el que pues, se va a cansar y vamos a tener una insuficiencia hepática secundaria de todo este proceso. Por tanto, por eso es tan importante en las glándulas suprarrenales que no haya un exceso de cortisol, para que no haya un exceso en el descenso de proteico general, para que no haya una hiperestimulación del hígado, para que no haya una insuficiencia hepática, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, si seguimos en este mood, va a existir una movilización de los aminoácidos de los tejidos que quedan en el resto del organismo, porque ya sabemos que de los aminoácidos se forman los péptidos, polipéptidos y proteínas, ¿de acuerdo? Y esa es la lógica como tal. Y también para tratar de compensar todo el metabolismo que está aumentado y que requerimos reservas como tal, van a movilizarse los ácidos grasos del tejido adiposo hacia el hígado para tratar de almacenarlos ahí, pero también, ¿qué creen? Eso va a producir estetosis hepática o ácido graso, entonces por eso es que vamos a tener una insuficiencia hepática secundario del aumento del cortisol, el aumento del metabolismo de degradación proteico y evidentemente del aumento del metabolismo energético per se, y eso va a hacer que se trate de crear mayor proteínas a nivel hepático, llevarse todo el resto de aminoácidos del organismo hacia el nivel hepático y llevarse los restos de ácidos grasos a nivel de tejido adiposo, transportarlos a hígado y entonces tenemos insuficiencia hepática, estetosis hepática y un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarnos mucho en ese sentido. La regulación entonces ya habíamos visto, ¿no? Tenemos el hipotálamo que va a estimular a la glándula hipófisis, en este caso mediante la RH, luego la ACTH liberada por la hipófisis tendrá acción a nivel de glándula suprarrenal como tal, teniendo un montón de cosas, ¿no? La gluconeogenia, la movilización de las proteínas, ya vemos por qué, la movilización de las grasas y la estimulación de los lisosomas de manera secundaria. Esto derivado de la presencia excesiva de cortisol, ¿no? Esto es lo que sucede. Pero el cortisol, si bien en el dibujito anterior no estaba, ya lo hemos visto que de manera lógica dará feedback negativo hacia la parte de la adenohipófisis y también hacia el hipotálamo, ¿cierto? Entonces, esto, a pesar de que es un mecanismo de sobrecompensación como tal, ¿de acuerdo? Y que a la larga va a dañarnos el hígado, de manera aguda, de manera momentánea, va a aliviar el proceso de estrés que estamos viviendo y por tanto también será una especie de feedback negativo en el cual en el hipotálamo ya no se exprese esto. Ya que es lo mismo, bueno, en el caso del cortisol, hablando molecularmente, ¿cómo va a ser el proceso? Tenemos el cortisol, llega a su receptor transmembranal, una vez que se une a su receptor transmembranal, va a haber un complejo cortisol receptor como tal, en el cual tiene que sí o sí adicionársele una proteína chaperona, y ahora entendemos de dónde procede el término chaperón, no es un término del Vox Populi, es un término bastante científico, por cierto, ¿no? Entonces, una chaperona es una proteína que se le pega a los receptores de cortisol como tal, ¿cierto? Entonces, una vez que esto sucede, el cortisol ya va a poder tener la capacidad a nivel de citoplasma de dirigirse hacia la zona
nuclear como tal, y entonces, ya que llega a esa zona, la chaperona se va, ya no la necesitan como tal. ¿Por qué? Porque ya van a hacer lo suyo dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, ya a nivel nuclear tendremos nuevamente la estimulación del RNA mensajero, que provocará que exista mayor producción de proteínas, y esto apoyará la contrarregulación de manera secundaria de todos los mecanismos antes descritos. El mecanismo de movilización de los aminoácidos como tal requiere sí un incremento de la tasa de desaminación de los aminoácidos a nivel hepático, lo cual va a provocar de manera secundaria un aumento en la síntesis proteica en el mismo hígado como tal, el aumento de la formación de proteínas plasmáticas, evidentemente, ¿cierto? Y también de manera secundaria un aumento de la conversión de los aminoácidos en glucosa, y en este caso sería derivado del proceso de gluconeogenia como tal, ¿no? Entonces empezamos a entender cómo todo se une y todo tiene no solamente una situación clínica, una situación fisiológica, una situación celular y una situación biomolecular, y todo es junto con pegado y todo tiene una homeostasis a final de cuentas. Con respecto a los mecanismos de acción de la inflamación, si se inyecta cortisol, tendremos dos efectos antiinflamatorios. Primero, bloquea las primeras etapas del proceso inflamatorio. Y dos, por los mecanismos que les decía, ¿no? Tenemos las prostaglandinas, los timoxanos y los leucotrienos. Previamente está la COX-1 y la COX-2. Y antes de eso, la transformación del ácido araquidónico como tal. Y entonces ahí es donde actúa prácticamente los corticoides. Y de manera secundaria, si ya se está bloqueando el proceso inflamatorio inicial, también nos apoya a acelerar la recuperación y la cicatrización en el caso de que haya una herida de manera secundaria. Los efectos preventivos de la inflamación como tal va a estabilizar primero las membranas lisosómicas para que no siga habiendo una degradación celular como tal. Va a reducir la permeabilidad de los capilares para que no haya una extravaciación de líquido y por tanto no haya más edema, ¿de acuerdo? Disminuye también, porque recordaremos que también son inmunomoduladores, ¿cierto? Entonces, en este caso, disminuye la migración específicamente de los leucos a la zona de inflamación, y también va a limitar la fagocitosis de las células dañadas como tal. Si hablamos ahora específicamente no solamente de las células de los leucos, hablando del proceso inmunológico de la inflamación, el sistema inmunológico per se va a tener una inhibición y va a producir por tanto una reducción de los niveles de linfocitos y sobre todo de la estirpe de linfocitos T como tal. Finalmente, si todo esto sucede, vamos a tener un efecto antipirético secundario, es decir, va a disminuir la presencia de febrícula o fiebre. ¿Por qué razón? Porque va a reducir de manera secundaria la liberación de unas de las interleucinas proinflamatorias, que también es considerada como exponente para producir aumento de la temperatura corporal, como es la interleucina 1 por los leucocitos. Y si de por sí ya está disminuida la liberación de los leucocitos, pues evidentemente tampoco tendremos una activación tan importante de los mismos, y tampoco habrá la liberación de interleucina, y por tanto tampoco habrá un aumento de la temperatura, evidentemente. Una duda, doctor. Sí. Entonces, si hipotéticamente un paciente se encuentra con alguna infección, ya sea bacteriana, ¿podría ser contraproducente el uso de corticoides? Como el cortisol. Exacto. Por eso, cuando en su receta vean que les pusieron ceftriaxona más dexametasona, pues igual páguenle a quien se los recetó, pero no se la pongan, por favor. No tiene sentido. Estaríamos teniendo un efecto contrario, y es súper común que lo hagan, ¿cierto? No sé si respondí Gracias, tu doctor. pregunta. No, no, un placer. Ya, es que ya entendí los memes de, Sí, de sí, eso. exacto, exacto. Y por eso están los memes. Entonces, hablando de médula suprarrenal, se relaciona directamente con la funcionalidad del sistema nervioso simpático, ya que nos apoya a la secreción de hormonas, específicamente hemos visto dos, a la adrenalina y a la noradrenalina, que tienen un mismo efecto en la estimulación directa de los nervios simpáticos. Es decir,
podemos tener liberación de adrenalina y noradrenalina derivado de que se estimulen directamente los nervios simpáticos o de manera secundaria porque existe una estimulación secundaria por vía médula suprarrenal a los mismos nervios, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de porcentaje, la médula suprarrenal comprende aproximadamente 28 de la masa de toda la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Y está compuesta específicamente por cordones que se encuentran entrelazados de células con gránulos en su interior. Y en estos gránulos es donde vamos a poder tener la producción de adrenalina y noradrenalina. De hecho, esta imagen se ve mucho más didáctica como tal con respecto a la médula. Hemos dicho que la parte medular pues es la parte central, ¿cierto? Y de ahí están el resto de las zonas que se subdivide la corteza, ¿no? Ya hemos visto reticulada, fasciculada y glomerular, y cómo de estos se pueden ir yendo de uno a otro hasta que tengamos la presencia de los andrógenos, ¿cierto? Y en el caso de la médula, que es la última parte que estamos viendo, tendremos la síntesis y liberación de adrenalina y noradrenalina como tal. La secreción entonces hace que exista una estimulación directa de los nervios simpáticos como tal, lo cual habrá como efecto secundario que exista grandes cantidades a nivel de torrente sanguíneo, tanto de una como de otra, es decir, de adrenalina y noradrenalina, y sus efectos entonces van a durar 5 a 10 veces más que si no tuviéramos esta estimulación vía suprarrenal como tal. Y esto va a viajar prácticamente hacia todos los tejidos del cuerpo y el mayor efecto va a ser derivado de adrenalina con un 80% y de noradrenalina solamente en un 20%. Las diferencias de una y otra, iremos primero con noradrenalina. Esta nos va a apoyar a tener una mayor contracción a nivel de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo como tal. Si esto sucede, también tendremos un aumento de la actividad a nivel cardíaco. Vamos a tener, por el contrario, una disminución de la motilidad a nivel de tubo digestivo como tal, y un defecto clínico a nivel secundario, vamos a tener una midriasis como tal, o una dilatación de las pupilas como tal, ¿no? Es el término más correcto, ¿no? Midriasis como tal. Si tuviéramos pupilas puntiformes sería una miosis, y en el caso de que estén dilatadas es una midriasis, ¿no? Y vale la pena que vayan empapándose también de ese tipo de conceptos, porque cuando se explora a un paciente, cuando lleven propio, pues evidentemente también les preguntarán ese tipo de conceptos. Y bueno, por otra parte tenemos a la adrenalina, que prácticamente tiene los mismos efectos de la adrenalina. Habíamos visto en la diapositiva anterior que adrenalina tiene 80% de la actividad y 20% la noradrenalina. Y en este caso, porque es, entre comillas, más importante la adrenalina, porque va a tener mucho mayor efecto a nivel cardíaco. Y este va a ir a estimular específicamente a los receptores beta de los cardiomiocitos, a final de cuentas. Y si imaginemos que todo su efecto prácticamente está dirigiéndose hacia el corazón como tal, ya de manera secundaria quizás no va a tener mucho efecto a nivel periférico, y si bien va a haber una contracción, esta va a ser mucho más débil a nivel de los vasos periféricos. Y se sabe que la adrenalina ejerce un efecto metabólico de 5 a 10 veces mucho más que el que pudiera darnos la noradrenalina. Entonces, ambas son importantes. Sí, una actúa más a nivel periférico y otra actúa más a nivel central, hablando cardíacamente. La regulación, entonces, se sabe que sí o sí, si existe una situación de estrés o durante un proceso de ejercicio prolongado, vamos a tener la liberación de ambas sustancias, tanto la adrenalina como adrenalina como tal. Esto también puede ser supeditado a la presencia de impulsos a nivel hipotalámico que va a estimular a las neuronas preganglionares sinápticas como tal. Ya vimos todo ese proceso, ya son expertos en presinapsis, sinapsis y postsinapsis como tal, a lo que se refieren esos conceptos. Por tanto, vamos a tener una estimulación eléctrica para que se estimulen las células secretoras de adrenalina y noradrenalina. Y si tenemos la liberación de una y de otra, por supuesto que tendremos un incremento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción, ¿cierto? Yo les mencionaba que si esto sucede, pues podemos tener de manera secundaria un aumento en la presión arterial, pero también podemos tener, lógicamente, un aumento del gasto cardíaco. Si esto sucede, y tenemos, por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, si tenemos un aumento de la vasoconstricción vascular periférica, tendremos un incremento del flujo sanguíneo hacia el
resto de los órganos, sobre todo los órganos diana, ¿no? Corazón e hígado, pero también a nivel muscular. Tendremos una ingurgitación y por tanto una dilatación de las vías respiratorias de manera secundaria y también esto por aumento del metabolismo o un incremento de niveles sanguíneos de glucosa a nivel hepático. En resumen, pueden tener una evidencia de dónde ejercen a nivel metabólico estas sustancias. Tienen dos receptores, tienen los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos, de los cuales se pueden subdividir en alfa-1 y alfa-2, y los beta-adrenérgicos en el beta-1 hasta beta-3. Ya hemos visto que los beta-2 normalmente tienen ciertos efectos importantes, ¿no? Pero bueno, ¿de qué depende uno y otro? Por ejemplo, los beta-1 como tal van a aumentar la fuerza y la frecuencia a nivel cardíaco. La adrenalina puede hacer constricción específicamente en los alfa-1. La adrenalina dilata los vasos a nivel sanguíneos en beta-2, por eso es que inicialmente tendrá una contracción ligera, pero al final de cuentas, si su mayor efecto va a ser a nivel cardíaco, probablemente de manera secundaria y tratando de sobrecompensar de igual forma la misma adrenalina que actúa a nivel cardíaco, apoyando a esta contracción de los miocardiocitos, pues también va a apoyar de manera secundaria para compensar dilatando los vasos sanguíneos muy periféricos. La administración de manera exógena de noradrenalina también va a apoyar al incremento de la presión sistólica y diastólica, pero hablando de una administración, no que sea segregada internamente, sino que se administre como una amina vasoactiva vía intravenosa y en ciertas cantidades aumentadas puede tener este efecto como tal. La adrenalina no solamente va a incrementar la frecuencia cardíaca y la TA, sino también la presión de pulso. Y si tenemos un paciente que tiene la administración o la segregación, en todo caso excesiva, de esas catecolaminas, vamos a tener un paciente eufórico, es decir, un paciente con un aumento en su estado de alerta. Y finalmente, uno de los procesos en los cuales tenemos un cambio en la cantidad de hormonal como tal y que puede llevar a un proceso patológico es el síndrome de Cushing. Algunas de las causas que nos pueden aumentar la presencia de cortisol y que este aumento crónico y constante, creo que constante es mejor palabra, del cortisol, puede ser derivado de tumores inicialmente, ¿no? Tumor productor de ACTH como tal, tumor a nivel suprarrenal, tumor a nivel hipofisiario como tal, y también, aunque no lo mencione aquí, podríamos tener una tumoración o un traumatismo craneoencefálico o lo que sea que pudiéramos apoyar a esta desregulación del eje hipotálamo, hipófisis, glándula como tal. De hecho, el síndrome de Cushing es súper común como tal y tiene características muy clásicas, vamos. Una de las más fáciles de identificar es su facies en cara de luna. Tienen edema facial como tal, ¿no? Y siempre son caras redondas como tal. Van a tener una jiba palpebral, aquí no lo menciona de manera textual, pero esta bolita como tal se llama jiba palpebral y entonces también se va a presentar unos síndromes de Cushing, va a haber aumento de la hipertensión, ya sabemos por qué, porque el cortisol es lo que hace. Vamos a tener aumento de la glucosa y si hay aumento excesivo de la glucosa, pues evidentemente la va a tratar de compensar con eliminarlo vía orina, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso en clases pasadas. Vamos a tener también una disminución de la consistencia y turgencia de la piel como tal. Vamos a tener un aumento de la desmineralización, porque ya hemos visto que los glucocorticoides son uno de los principales elementos que nos van a apoyar a que tengamos una depletación de la calcificación de los huesos, ¿cierto? La obesidad central por este aumento de los depósitos de lípidos y de glucosa como tal. Estrés abdominales, evidentemente, secundario a incurgitaciones de los vasos y por el aumento mismo del perímetro abdominal per se. Y no sé si alguno de ustedes ha visto de frente a un paciente con síndrome de Cushing, pero si quieren tener como un ejemplo claro, y si alguna vez vieron las películas de Harry Potter, Peter Pettigrew tiene síndrome de Cushing. Entonces, así ya no se les va a olvidar. Y si no han visto las películas, véanlas solamente por morbo científico, para que vean un síndrome de Cushing en la pantalla plana, ¿no? Insisto, Peter Pettigrew tiene
síndrome de Cushing como tal. En fin, para el diagnóstico como tal, existe se llama como estrés corticoide. A final de cuentas, se le administra 1 miligramo de dexametasona específicamente a las 11 de la noche y por la mañana, es decir, prácticamente 9 horas después, se les vuelve a tomar determinación sérica de cortisol a los pacientes y si tiene un aumento por más de 50 milimoles por litro, entonces estamos hablando de que sí o sí tiene síndrome de Cushing como tal. Evidentemente, si estamos buscando una causa cancerígena, una tumoración como tal, pues evidentemente requerimos realizarles una resonancia magnética para poder, y sobre todo con contraste, para poder identificar algún tipo de adenoma productor de ACTH, ¿cierto? Esto pensando en que pudiera ser a nivel central, pero también es posible que podamos encontrar algún tipo de tumoración suprarrenal y una tomografía, una resonancia, pudiera apoyarnos a ver a nivel de riñones y donde se encontrarían las glándulas suprarrenales, si tenemos también algún tipo de crecimiento tumoral como tal. Una vez que se realiza, ya sea por imagen o por este cribado de la implementación exógena de dexametasona, podemos entonces apoyar a la limitación de la producción de estas hormonas como tal, tratando de reseccionar en la tumoración, si es que es posible tratar, que creo que es de lo más común que se tiene que hacer como tal, sobre todo porque si no quitamos de raíz el tumor, pues evidentemente va a seguir ahí tratando de producir más ACTH, por ejemplo, y si producimos ACTH habrá más estimulación de las glándulas suprarrenales y habrá más aldosterona, más cortisol, en este caso cortisol, porque estamos hablando de síndrome de Cushing. Y si no es resecable, pues entonces la implementación de radioterapia como tal. Esto como los gold estándar de tratamiento quirúrgicos, ¿de acuerdo? En el caso de que no sea posible o el paciente no tenga una tumoración y solamente tenga una afectación de la producción excesiva a nivel glandular, pues se va a tratar de utilizar un tratamiento farmacológico que entre comillas sería mayormente conservador y podemos utilizar metopirina, ketoconazol o mitotane, sí. De estos, el que yo he visto más utilizarse es el ketoconazol. Lo que tiene como efecto contrario, por supuesto, es tener un montón de efectos secundarios, sobre todo a nivel hepático. Es hepatotóxico en grandes cantidades y si a final de cuentas se da por mucho tiempo, podemos tener un efecto secundario a nivel de riñón. Por tanto, el sistema endocrino es muy interesante y si alguno de ustedes se hace endocrinólogo o endocrinóloga, pues va a tener mucha chamba muy interesante porque ya hemos visto que si se afecta cualquiera de las partes del eje en cualquiera de los órganos endocrinológicos, pues hay un descontrol importantísimo, ¿cierto? Entonces, y tienen como retos importantes con respecto al tratamiento, sin duda, si es que es vía farmacológica, como hemos visto, porque muchos de ellos tienen efectos secundarios en nuestros pacientes, y si no, pues tener la mancuerna con los cirujanos y los que van a ser neurocirujanos que vayan a reseccionar estos adenomas, como todos estos tumores productores de ACTH, pues también van a tener una chamba bastante importante. Los que son cirujanos y van a ser cirujanos, pues también si van a extirpar las glándulas suprarrenales o las tumoraciones de glándulas suprarrenales, también los oncocirujanos, vamos, ¿no? Entonces todo está muy chido y pues todo tiene que ver. Entonces, apasínense de algún área, sean lo que sea, ¿no? Ya vemos gimes, endocrinos, cirujanos, oncocirujanos, neurocirujanos, etcétera. Todo está muy padre. Voilà. Y creo que ya terminamos, ¿sabes? Sí. ¿Usted cuándo se apoderó de urgencias, doctor? Fíjate que la vida me ha llevado a urgencias de manera secundaria porque en cuanto terminé medicina, entré a trabajar pocos meses en el Real San José y me pusieron en el área de urgencias. Y luego cuando estuve en la maestría y en el doctorado, sobre todo en el último año que estuve en Francia y en Cataluña, frecuentemente los protocolos fueron el servicio de urgencias. Entonces, no sé, son señales del universo de Dios, como lo quieran ver. Y aparte, pues, no sé, urgencias es como, y ahí, a propósito que fue Día del Urgenciólogo hace algunos días,
Hay una imagen que dice que las urgencias médicas son los 15 minutos más bonitos y apasionantes del resto de todas las especialidades como tal, porque recibimos literalmente de todo y luego posteriormente ya se estabiliza, llega cualquiera de ustedes de los que tienen alguna otra especialidad, ¿no? Endócrino, medicina interna, neumo, cirugía, gine, pediatría, todo lo que sea. Entonces, urgencia está muy padre, es muy pesado, pero a lo mejor al final me topo con que alguno de ustedes se posicionaron también por las urgencias gracias a las clases de fisio, lo cual estaría bastante cool, y luego tenerlos de residentes estaría súper bueno también. Pues nada, no sé si haya más preguntas aparte de mi pasión por las urgencias y demás. Todo bien, doctor. Super, Jesus. Excelente, pues nada, por mi parte quedan 2 temas más por exponer y ya dejarán de escuchar el rap de fisiología por un rato. Pero bueno, tenemos pendiente que hagan sus resúmenes, ¿cierto? Que me manden en 4 días su exposición para revisarla y hacer las correcciones de forma, fondo, ortografía, colores, etcétera, esquemas. Si se fijan, creo que la clave es mis clases. Traten de hacer sus diapositivas muy similares a las mías en cuanto a que no haya mucho texto, muchas imágenes, voilà, y más bien imágenes sí, mucho texto no, que todas tengan título, etcétera, ¿cierto? Los escudos al inicio, que pongan sus nombres, las recomendaciones que ya les había dado cuando les expliqué todo esto, ¿qué más? ¿No? Y nos vemos el día lunes, ¿no? Porque quieren fui libre para hacer todas estas cosas, ¿no? Y aparte para también que se relajen un rato, ¿no? Sí, Muchas doctor, gracias. gracias. Un placer. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Muchas Adiós, gracias. Fátima. Adiós, Adriana. Gracias. Adiós.